Muy bien. A compartir. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, lo que vamos a ver hoy es, vamos a poner algo que, no, esto no. Esto que se nota mejor, ahí está. Bueno, lo que vamos a ver hoy es como la continuación de la clase pasada, que es el surgimiento de los humanos modernos dentro de nuestro árbol filogenético y cuáles son las teorías que avalan este surgimiento, o que explican este surgimiento. Todos me escuchan bien, ¿no? Y se ve bien, ¿sí? Sí. Bien. Sí a todo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo pueden ser definidos los humanos? La verdad es que nosotros tenemos un montón de características, entre una parte de las que vimos la clase pasada, como ser el bipedismo, un caminar de manera erguida, una reducción en nuestra dentición, los caninos pequeños, este índice de encefalización grande, ahora que nos vamos a centrar un poco más en esta clase, estos cerebros bastante grandes también, que es lo que justamente acompaña este índice de encefalización, y desde el punto de vista cultural también cargamos con un acervo cultural bastante grande, ¿no? No solo desde el punto de vista tecnológico, un lenguaje articulado bastante complejo, razonamiento, el arte, el pensamiento simbólico, etc. Entonces, bueno, ¿qué es esto de la encefalización? Parte de lo habíamos visto en la clase pasada, lo habíamos mencionado. Básicamente la encefalización es una relación, ¿sí?, que se da entre el tamaño corporal y el tamaño del encéfalo. O sea, lo que hacemos es medir cuánto mide una persona y cuál es el tamaño de ese encéfalo, y en eso hacer una relación. Si el resultado nos da que es igual a 1, quiere decir que el tamaño del encéfalo y el tamaño corporal son iguales. Ahora bien, cuando es mayor a 1, quiere decir que el tamaño del encéfalo es mayor al tamaño corporal, por lo cual posee un índice de encefalización más grande, ¿sí? Y en cambio, si es menor a 1, quiere decir que el encéfalo es menor al tamaño corporal. Ahora bien, ¿cómo hacemos para estimar esto en poblaciones pasadas, ¿no? Porque en las poblaciones vivas quizás medir la estatura es un poco sencillo. Pero en las poblaciones pasadas se puede también aproximar bastante bien a este tipo de medidas, y tenemos un montón de metodologías para poder estimar, por ejemplo, el tamaño corporal o el peso corporal. No podemos, en cuanto más completo tengamos el esqueleto mejor, lo vamos a ver ya bien en la parte de bioarqueología, pero se pueden estimar, por ejemplo, a partir de la longitud de los fémures y de la tibia, si tenemos todas las vértebras también, a partir de la longitud de los cuerpos vertebrales. Después los metemos en una especie de fórmulas y nos va a dar una estimación del tamaño corporal o del peso corporal de esa persona. Y después, en cuanto a lo que es el encéfalo, bueno, se calcula a través del volumen que tiene esa cavidad craneana. Existe una teoría bastante aceptada acerca de cómo es que se dio este proceso de encefalización a lo largo de nuestro árbol filogenético, en donde cada vez tuvimos un índice de encefalización más elevado. Imagínense que nuestro índice de encefalización es igual a 7, lo cual quiere decir que tenemos 7 veces más grande el encéfalo de lo esperado en relación a nuestro tamaño corporal. Y la teoría más aceptada tiene que ver con la dieta, ¿no? Que a medida que empezamos a incorporar carnes, que según los estudios filogenéticos sería con el comienzo del género Homo, particularmente con Homo habilis, habría habido una reducción del tubo digestivo, y como todo lo que implica el aparato digestivo consume demasiada energía, al haber sido reducido, se habría dado lugar a que el cerebro empiece a ocupar o a tener un mayor gasto energético. O sea, como dar un reenfoque de a dónde es que estaba dirigida esta energía. La dejamos de dirigir el cuerpo hacia lo que es el aparato digestivo para pasar a dirigirlo a nuestro cerebro. Y de esa manera fomentando que el tamaño cerebral empieza a crecer, ¿no? Pero también es esto, como que le decía la otra vez, que es todo medio como que una rueda, es algo que se retroalimenta. ¿Por qué? Porque la alimentación posibilitó que tuviéramos cerebros más grandes y más complejos para poder hacer actividades más complejas. Pero para poder hacer ese tipo de actividades complejas también necesitamos tener un cerebro más grande. Entonces es algo que se llega en un punto en donde todo se empieza a retroalimentar. Bueno, entonces
lo que vemos como índice, en el índice de encefalización a lo largo de nuestra historia evolutiva, es que hay un incremento paulatino del tamaño cerebral. Arrancamos con 400 centímetros cúbicos con los Australopithecus, yo les había dicho que más o menos un chimpancé está en los 450, hasta el día de hoy que estamos alrededor de unos 1200, 1300 y 1400 solían tener los neandertals, solían tener un tamaño cerebral un poquito más grande que los nuestros, algunos de ellos. Acá tenemos este índice de encefalización para algunas especies, en donde vemos que el Australopithecus afarensis era 1.3. ¿Qué quiere decir? Que tenía un 30% más grande todavía el encéfalo en relación a su tamaño corporal, pero cuando ya vamos llegando a nosotros, vemos que tenemos un 2.9, lo cual es bastante alto en relación a las otras especies. Homo sapiens es la especie más encefalizada de todos los mamíferos. El encéfalo es 7 veces mayor a lo que corresponde a su peso corporal. Bueno, ¿cuáles son entonces estas especies que empiezan a mostrar ya como estos grandes saltos en cuanto a los índices de encefalización que ya se habían empezado a originar con el género Homo? Una de ellas la tenemos que es el Homo antecesor. El Homo antecesor se encontró principalmente en un yacimiento conocido como yacimiento de Grandolina, en Atapuerca, en España, acá en la parte norte de España. Tiene un fechado de 800.000 años de antigüedad y tiene la particularidad que presenta un mosaico de estas características en el cráneo, en donde tiene características que son similares a Homo habilis, características que son similares a Homo neandertal y otra parte que serían similares a nosotros como Homo sapiens. Tiene una capacidad craneana cercana a los 1000 centímetros cúbicos y algunos registros del material óseo que fue encontrado, porque se encontraron algunas huellas de corte y otro tipo de registro, podría haber habido algún tipo de práctica de canibalismo entre ellos. Otra de las especies que también muestran una capacidad craneana grande, entre 1000 y 1300 centímetros cúbicos, se refiere al Homo heidelbergensis, que se encontró tanto en África, en la región este de África, como en gran parte de África, de Europa también. Tiene una antigüedad entre 600 y 400.000 años. Tiene un cráneo grande y redondeado, pero con una base corta. Todavía presenta un toro supraorbitario bastante desarrollado, como otras especies que vimos la clase pasada, no sé si se acuerdan. Siguen también teniendo prognatismo. O sea, seguimos viendo todavía esta característica y esta evolución en mosaico. ¿Qué era esa evolución en mosaico? El mantenimiento todavía de algún tipo de características anatómicas más bien antiguas o que pertenecen a otras especies, o bien características simiescas. Eran individuos altos, tenían tamaños corporales y dimorfismos sexuales similares a los actuales, y cuando se analizó el ADN mitocondrial de los denisovanos, que después lo vamos a ver, es una especie que se encuentra en Asia, se encontró que contenían ADN mitocondrial de esta especie, con lo cual se puede postular que hubo algún tipo de entrecruzamiento en algún momento de la historia evolutiva. Tiene una industria achelense que, como vimos la clase pasada, había sido iniciada con el Homo ergaster y podría quizás haber tenido algún tipo de lenguaje. El yacimiento como ícono de esta especie es la Cima de los Huesos, también en Atapuerca, en España, en donde se encontró una cantidad enorme de restos óseos, que tiene la particularidad del yacimiento de estar en una cueva de muy difícil acceso. Se encontraron 28 individuos de ambos sexos y de varias edades, y es probable que se trate como de la primera acumulación conocida de cuerpos humanos de origen antrópico. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente en criollo, que pudo haber sido intencional ese tipo de acumulación, pudo haber habido algún tipo de práctica mortuoria, dedicada a estos individuos. O sea, realmente el tipo de interpretación que se ha hecho de este tipo de registro óseo es bastante variada. O sea, dado que se trataba de una cueva, se ha propuesto de que la gente se caía, básicamente. Entonces, como se caía, bueno, ya se moría en ese lugar, y otros que lo han propuesto como que, bueno, como que ha sido algo intencional y después de la muerte de las personas básicamente los arrojaba a ese lugar, que podría quizás haber tenido algún tipo de simbolismo en particular.
Ahora bien, ¿qué es lo que pasaba cuando nos alejamos un poquito hacia Asia? Hacia Asia lo que se encuentra básicamente es un registro muy extendido de la especie que es Homo erectus. No sé si se acuerdan en la clase pasada, pero habíamos visto o nos habíamos introducido en este tipo de problema que hay entre Homo erectus y Homo ergaster, ¿no? O sea, tenemos especies que son bastante similares entre sí, tanto en el este de África como en Asia. En el este de África se ha llamado ergaster, y en Asia se ha llamado Homo erectus. O sea, lo que se cree hoy en día, que el que salió de África ha sido Homo ergaster, y al llegar a Asia se ha especializado, se ha especializado en lo que es Homo erectus. O sea, Homo erectus sería un derivado de la especie anterior de Homo ergaster. Luego, o sea, cuando nos adentramos un poco más hacia estos tiempos, pero no seguimos hablando de 250.000 a 32.000 años de antigüedad, encontramos una amplia difusión casi en toda Europa, con algunos registros en Asia y algo en Medio Oriente, de Homo neandertal, ¿no? En donde básicamente su anatomía está en completa relación con una adaptación a condiciones glaciales. O sea, imagínense que para esta época básicamente era todo hielo, ¿no? Entonces nos encontramos con individuos que son muy robustos, son bajitos, ¿sí? Pero son muy robustos. Y justamente este tipo de anatomía, este tipo de morfología, está muy, pero en relación con la adaptación a climas fríos. Básicamente porque pueden mantener mejor el calor. Tiene una capacidad craneana entre 1.200 centímetros cúbicos y 1.750 centímetros cúbicos, y una industria lítica asociada conocida como musteriense. Musteriense vendría a ser una industria posterior a la chelense, que implica justamente otro tipo de procesamiento de extracción de lascas, en donde lo que hacían era preparar un núcleo, o sea, un bodoque de piedra, y le iban sacando pedacitos de lasca como en forma concéntrica, ¿sí? Hasta dejar completamente agotado ese núcleo y extraer justamente este conjunto de lascas bastante característico. Cuando lo comparamos con la especie de Homo sapiens, vemos que tienen algún tipo de diferencias, en donde tiene, por ejemplo, el Neandertal tiene un neurocráneo más bajo, la parte de acá está, la frente es un poquito más baja, en cambio en nosotros tenemos lo que se llama frente, ¿sí? Tenemos el neurocráneo un poco más grande, el cráneo es más alargado, en cambio el de los nuestros es más redondito, ¿sí? Tiene lo que se llama moño occipital, los neandertales, que es este tipo de espolón o de protuberancia que se ve acá en la nuca, en cambio en nosotros suele ser más grácil, un poco más redondeado. La presencia de torus también, en donde el neandertal conserva todavía este torus supraorbital bastante pronunciado, en cambio en nosotros no lo es tanto. Y también la presencia de mentón, que nosotros la tenemos bastante pronunciada y en los neandertales era inexistente. Otra especie, también más cercana en el tiempo, que habitó entre los 95.000 o 50.000 años, se llama Homo floresiensis, ¿no? Perdón. Y tiene la particularidad de que al haberse encontrado en la isla de Flores, ¿sí? En la parte de la región de Malasia, tiene la particularidad que son individuos muy pequeños. O sea, imagínense que medían 1 metro y pesaban alrededor de 30 kilos, ¿no? Por eso es que se ganó el apodo de El Hobbit. Tenía todavía un tipo de características que eran similares a Neandertal, por ejemplo, no tenía mentón, pero tiene una frente reducida. Y realmente se cree que es un derivado de la especie de Erectus, que andaba dando vueltas por ahí, por el sudeste asiático, pero que su tamaño corporal tan pequeño se debe justamente a un tipo de adaptación a las islas, ¿sí? Es algo que se llama enanismo insular, que algunas especies que viven en ambientes donde los recursos no son muy abundantes, justamente una de las cosas que se seleccionan son los tamaños corporales pequeños, justamente porque tienen un menor recurso, tienen menor consumo energético. Entonces son más aptos para vivir en ese tipo de lugares. Y es por eso que se cree que Homo floresiensis tenía un tamaño corporal también tan reducido.
Pues bueno, obviamente, llegamos a Homo sapiens, ¿no? En donde tenemos una capacidad craneana de 1300 centímetros cúbicos, ya tenemos cambios significativos, en donde, como les mencionaba antes, un cráneo de forma redondeada, una frente vertical, una reducción en el torus supraorbital, un rostro menos prominente, o sea, menos robusto en sí, y la presencia de mentón. A su vez también, por supuesto, tiene toda una carga cultural asociada, ¿no? Donde tenemos una gran cantidad de recursos explotados, tenemos un tipo de material y la forma de confeccionar herramientas increíbles que vienen asociadas con, no solo con toda una variedad y un repertorio tecnológico enorme, sino también con lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Hay como toda una explosión del mundo simbólico y del arte, o sea, no solo rupestre, sino también mobiliar, y por supuesto que viene acompañado todo esto de un lenguaje articulado. Ahora bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que surgimos, básicamente? Nosotros, como les decía yo la clase pasada, ¿no? Lo que vemos nosotros son como pequeñas ventanas a un pasado bastante remoto, en donde ya está como lo que vemos es el producto final de nuestra evolución, ¿no? Vemos la existencia de especies antiguas, que tienen algún tipo de características compartidas entre ellas, algunas que son distintos, algunos que se aproximan más a nosotros, y finalmente vemos a la especie Sapiens ya básicamente abarcando todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son estas teorías del surgimiento del Homo sapiens? ¿Cómo fue que surgimos básicamente? Bueno, hoy en día existen 4 teorías, ¿sí? El modelo multirregional propuesto por Wolpoff, el modelo de asimilación propuesto por Smith, el de reemplazo propuesto por Stringer, y el de hibridación y reemplazo propuesto por Brouwer. Algunos de ellos son bastante similares entre sí, aunque tienen unas pequeñas diferencias que ahora las vamos a ver. El modelo multirregional básicamente lo que propone es que los humanos modernos emergieron no solo en África, sino también en Europa y en Asia a partir de ancestros en esos lugares. Es decir, hubo un origen multirregional de la especie Homo sapiens. En cada región dio origen a el Homo sapiens. Y que las diferencias que nosotros observamos hoy en día, por ejemplo, la diferencia que podemos tener con la población asiática, la diferencia que tiene la población europea con la población africana, son justamente parte de estos procesos evolutivos, ¿sí? Que dieron origen en diferentes lugares a el Homo sapiens, y que luego, en un momento, se fueron uniformizando a través del flujo génico, ¿sí? Es decir, pero de todas formas hubo un Homo que salió de África, ¿sí? Porque si no, el modelo multirregional, si bien dice que Homo sapiens surgió en diferentes lugares, ¿sí? Hubo una especie original que salió de África. Y esta especie original, Wolpoff se la atribuye a lo que vendría a ser Homo erectus o Homo ergaster, mejor dicho, hacia aproximadamente 1 millón de años. ¿Y en qué tipo de evidencias es la que se basa Wolpoff? Básicamente se basa en evidencia fósil y artefactual, en donde él ve que hay una especie de continuidad morfológica y anatómica entre los cráneos del Pleistoceno y los cráneos del Holoceno, o más bien de las especies que fueron evolucionando en esos lugares. Entonces dice, bueno, ok, realmente acá veo una continuidad anatómica de esto, una continuidad morfológica, con lo cual estas poblaciones llegaron a este lugar y es en este lugar donde evolucionaron hacia el Homo sapiens. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? A medida que avanzan los años se empiezan a descubrir cada vez más cosas. Y resulta que en una región de Medio Oriente, básicamente... se me volvió loco el mouse, momento. Acá. En una región de Medio Oriente, en la cueva de Kafsej, básicamente, se descubrieron los restos anatómicos tanto de Homo sapiens como de Neandertal, que tienen los fechados, los cuales lo establecen en el mismo tiempo. O sea que tenemos Neandertals y Sapiens conviviendo en un mismo lugar, y en donde básicamente, más allá de las diferencias anatómicas o las diferencias morfológicas que muestran sus huesos, no se puede distinguir de otra forma a partir del registro artefactual, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo acá son especies conviviendo en el mismo espacio y tiempo. Y también, junto con este tipo de evidencia arqueológica, llegan nuevas líneas de evidencia de la mano de los análisis moleculares, y que tiene que ver con esto del ADN mitocondrial.
¿Se acuerdan que el ADN mitocondrial es heredado siempre a través de línea materna? A través de la línea femenina es a través de la cual se hereda el ADN mitocondrial. Resulta es que el ADN mitocondrial tiene la particularidad de poder funcionar como un reloj molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que permite reconstruir la historia de poblaciones comparando diferencias en las secuencias de ADN mitocondrial a través de la cuantificación de las mutaciones acumuladas. A mayor cantidad de mutaciones quiere decir que la especie es más antigua, ¿sí? Pero algo importante es que las mutaciones ocurren a una tasa constante, entonces se puede estimar el tiempo de divergencia de estas poblaciones. Y también otro factor muy importante es que la selección natural no estaría actuando sobre estas mutaciones. Y lo que se observa, en base a este ADN mitocondrial, es que la mayor variabilidad se halla en las poblaciones africanas actuales. ¿Sí? Es decir, que los individuos subsaharianos son los que presentan las mayores diferencias entre sí, son los que son una de las poblaciones más heterogéneas de todas, y que en algún momento todos los linajes mitocondriales se unieron hacia 200.000 años, y que correspondería a un origen africano. O sea, ¿de qué nos sirve esto? Esto justamente es el tipo de evidencia con la que se va a agarrar Stringer para decir que el origen de los Homo sapiens está en África. O sea, la especie que salió de África no fue, como dice Volpov, un Homo erectus o un Homo ergaster hacia 1.000.000 de años atrás, sino la que salió de África fue efectivamente Homo sapiens sapiens, hacia aproximadamente unos 100.000 años, ¿sí? Basada en este tipo de evidencia de ADN mitocondrial, y que no hubo ningún tipo de flujo génico entre las diferentes poblaciones que habitaban, o diferentes especies que habitaban el resto del mundo, sino que básicamente lo que hizo Sapiens fue reemplazar al resto de las poblaciones. ¿Cómo? Y a través de una supremacía tecnológica, dado que tenía una mayor complejidad y tamaño cerebral, pudo básicamente aniquilar al resto de las especies en poco tiempo y ser la única especie sobreviviente. Ahora bien, Volpov, coetáneo de Stringer, o sea, como que le hace un poco de ruido todo este tipo de teoría, y le resulta un poco improbable de que haya ocurrido una sustitución rápida en todos los ambientes y en todos los climas por parte de Homo sapiens, en donde los inmigrantes deberían haber poseído unas ventajas adaptativas muy superiores para poder reemplazar a las poblaciones ya adaptadas a sus ambientes. O sea, imagínense, sale Homo sapiens adaptado a un ambiente de la sabana, un ambiente de África, y de pronto se expande por todo el mundo, llegando hasta lo que es el norte de Europa, donde era la época glaciar, donde tenías ya especies como ser Neandertal, que estaba bien adaptado a ese tipo de clima, y básicamente como que las reemplaza de una y en muy poco tiempo. Bueno, a Wolford le parece un poco difícil de creer eso. A su vez también lo que dice es que no hay una evidencia de tecnología superior. O sea, en Kapsej, en este tipo de cueva, donde se encontró la convivencia entre Neandertals y Sapiens, se observa que hay el mismo tipo de industria lítica entre ambas especies. O sea, este tipo de supremacía tecnológica como que no le convence tampoco. Y también lo que dice es que hay algunos problemas con este reloj molecular del ADN mitocondrial, en donde, por ejemplo, ¿qué pasa si se pierden linajes maternos a través de la deriva, o porque no hay una descendencia femenina en una población? Nosotros sabemos que el ADN mitocondrial se hereda a través de las mujeres. Entonces, si en esa población hay todos hijos varones, quiere decir que ya es una línea trunca, en donde no se puede saber qué fue lo que siguió a través del análisis del ADN mitocondrial. O sea, cada línea que se pierde es una línea de la mutación que no está considerada en el árbol evolutivo, con lo cual no le confía mucho tampoco a este tipo de evidencia molecular. A su vez también se plantea acerca de esta variabilidad que vemos en la región subsahariana, en donde dice si la mayor diversidad genética en las poblaciones subsaharianas se debe realmente a una edad poblacional, es decir, que son más antiguas y por lo tanto presentan una mayor variabilidad desarrollada a lo largo del tiempo, o si realmente que fueron más grandes y por lo tanto como son más grandes realmente tienen una mayor variabilidad. Entonces, bueno, como que nos encontramos con unos nuevos modelos hoy en día de surgimiento de los humanos modernos, en donde tenemos
Vamos a partir de este modelo de Stringer, de modelo de reemplazo completo, en el cual toma al ADN mitocondrial como evidencia suprema, digamos, para hablar de esto, en donde vemos que tienen un origen africano, que fue Sapiens el que finalmente salió de África, y que luego, una vez que reemplazó ya todas las especies, bueno, ahí hubo algún tipo de flujo génico entre el resto de la población hasta llegar hoy en día. Bien. Ahora bien, tenemos dos modelos más. Nosotros recién vimos el de reemplazo completo, que es el de Stringer, y el de Volkov. A esto se le suman el modelo de asimilación y el modelo de hibridación. Básicamente, el modelo de asimilación lo que propone es una variante de este modelo multirregional, pero con una mayor contribución africana. O sea, lo que dice es que hubo un homo que salió de África, ¿sí? Se estableció en diferentes lugares del mundo y que hubo un significativo flujo génico entre ellos. Después tenemos el modelo de hibridación, que vendría a ser una variante del modelo de la EVA mitocondrial, o una variante de este modelo de reemplazo de parte de Stringer, en donde lo que establece es que ya hubo un flujo génico antes de que la especie Homo saliera de África, entre los humanos modernos y especies arcaicas, pero que estas especies arcaicas quedaron truncas, y la única especie que sobrevivió fue Homo sapiens. Entonces tenemos Homo sapiens originándose en África, mezclándose con otras poblaciones, y cuando salió en África a diferentes lugares del mundo, básicamente hubo un tipo de hibridación entre todo el resto de las poblaciones. Entonces, ese modelo de hibridación y ese modelo como multirregional en su conjunto, estos dos últimos modelos, lo que proponen es justamente una variante del modelo de reemplazo africano, porque proponen que Sapiens salió básicamente de África. Permite explicar las continuidades del registro morfológico en los distintos lugares del mundo, justamente a través de este tipo de flujo génico entre las diferentes poblaciones. Acepta un mayor grado de hibridación entre las especies locales y los humanos modernos migrantes. Usa justamente el ADN nuclear para establecer este tipo de hipótesis de... Sí. Profe, perdón que interrumpa, pero hay compañeros que están en espera en la clase. Ah, no los veo, a ver, qué raro, a ver, participantes. Fíjate, Barbie, si me puedes poner como host, como co-host a mí. ¿Vos los ves? No, porque no estoy como co-host, así que... Che, no, es que no los tengo como personas que me están esperando, porque si no me aparece a mí. Que se vuelvan a conectar, que salgan y se vuelvan a conectar. Es que no te puedo poner como co-host, si no te hubiera puesto, no me lo permite. A ver, voy a dejar de compartir. No tengo a nadie esperando, nadie. Yo igual ahí les avisé a ver si pueden volver a entrar. Sí, pues no hay nadie. Igual ya casi que termina. Fue re rápida esta clase. Bueno, entonces les decía que la evidencia de hoy en día del ADN, o sea, nos permite justamente sostener este flujo génico que hubo entre diferentes especies. O sea, y justamente ese tipo de evidencias las vemos, por ejemplo, en un trabajo de Green y colaboradores del 2010, en donde marcan que entre 1 y el 4% de las secuencias neandertales, que hay una presencia entre 1 y un 4% de las secuencias neandertales en el genoma de los humanos modernos, principalmente que tienen algún tipo de ancestría europea. También se encontró, por ejemplo, una falange infantil con un fechado entre los 48.000 y los 30.000 años en la cueva de Denizona, en Altai, en esta región de Asia, en donde habría también presencia de ADN de Homo sapiens, como así también de neandertales. O sea, tenemos 3 especies ahí: denisovano, los humanos actuales y los neandertales.
Entonces, entre las poblaciones modernas, el genoma denisovano muestra las máximas concomitancias entre los habitantes del Pacífico Occidental, y también hay ciertas evidencias de cruzamiento entre las especies que habitaban África. O sea, básicamente lo que vemos acá es eso que les estaba diciendo, en donde vemos que en África hubo entrecruzamiento con las especies arcaicas, en donde salió un homo de África, en donde hubo cruzamiento con los neandertales, posiblemente en la región donde se detectó convivencia entre ambas especies, en la parte de Próximo Oriente, en donde habría seguido camino hacia Asia, ¿sí? Donde se cruzaron justamente con los denisovanos, y también luego para el poblamiento de lo que vendría a ser Australia. Y luego, bueno, siguieron para lo que es el continente americano. Bueno, qué clase tan corta. Eso fue todo lo que tenemos hoy. ¿Alguna pregunta de esto? O sea, básicamente, a ver, vamos a hacer un repaso. Voy a arrancar desde la diapo 1. Muy cortita. Bueno, características de los humanos modernos, ¿sí? ¿Cuáles son todas las características que nos caracterizan básicamente? ¿Qué es el proceso de encefalización? ¿Cómo es que se define este proceso de encefalización y cómo es posible de definirlo en las poblaciones antiguas? ¿Qué es lo que propició este tipo de encefalización? ¿Qué fue, según el registro lo que tenemos, la característica que hizo que nosotros tuviéramos encéfalos cada vez más grandes? Perdón, una pregunta de esa parte. No entendí muy bien lo que habías dicho del estómago. Bien. Bien, Sí, comer eso. alimentos, bien, comer vegetales, comer semillas, un tipo de alimentación que no sea básicamente carnívora, hace que el sistema digestivo tenga un tubo digestivo, un intestino mucho más largo, ¿sí? Y consume muchísima energía a la hora de procesarlo, o sea, la parte de la digestión, básicamente. La incorporación de carne, todo lo contrario, o sea, no requiere un tubo digestivo, un intestino tan largo, y su procesamiento, su digestión es un poco más rápida. Entonces, cuando comparamos los dos tipos de sistema de alimentación, Paranthropus, por ejemplo, que era una especie súper especializada en ese tipo de alimentos de vegetales y de semillas, o mismo también Australopithecus, con el género Homo, en donde tiene un tipo de alimentación mucho más generalizada, pero más orientado al consumo de carne, lo que vemos, realmente no es lo que vemos, es lo que se cree que pasó, porque realmente los tejidos blandos de lo que es el sistema digestivo no se conservan, es que al incorporar carne, y la carne ser un poco más fácil de digerir y no requerir tanto consumo de energía, el aparato digestivo se habría reducido en tamaño, y al reducirse en tamaño, esa energía que sobra fue destinada hacia el desarrollo del cerebro, ¿sí? Entonces, este nuevo tipo de alimentación, con encima mayores requerimientos para conseguir la comida, las planificaciones, mayor requerimiento cognitivo para poder hacer las herramientas, todo eso hizo que el cerebro realmente tomara su protagonismo y creciera en tamaño. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Bien. Entonces, la comparación con el resto de las especies, en donde vemos un índice de encefalización cada vez más grande hasta llegar a nosotros. Y un breve recorrido básicamente por las diferentes especies o las últimas especies de Homo que han habitado antes de llegar a nosotros, donde tenemos Homo antecessor en lo que es España y heidelbergensis en una mayor parte de Europa y este africano, con un buen registro fósil. Luego tenemos Erectus y su dicotomía o dilema con lo que es Ergaster en África y Erectus como una especialización en lo que es Asia. Neandertal ocupando toda la parte más fría de lo que vendría a ser Europa, su convivencia con los humanos modernos en Próximo Oriente y algunos registros en lo que es Asia, características anatómicas de lo que caracteriza a Neandertal. Floresiensis y su tamaño corporal tan reducido en la isla de Flores, hasta que llegamos a Sapiens, ¿no? Con las características anatómicas que nos caracterizan a nosotros, como así también con todo su repertorio cultural. Y los modelos básicamente que explican este surgimiento de Homo sapiens. Multirregional de Volpov, en donde resumidamente
tenemos un Homo que salió hace 1 millón de años de África, colonizó, o se fueron colonizando diferentes lugares del mundo, y en cada uno de estos lugares del mundo se dio surgimiento a los humanos anatómicos modernos, y el registro en el que se basa él es el registro fósil, donde ve esta continuidad anatómica y morfológica entre los cráneos más antiguos y los más modernos. Luego tenemos los aportes de la genética molecular con el ADN mitocondrial para poder hablar justamente de la antigüedad y de la variabilidad de la especie humana, en donde tendría una antigüedad alrededor de unos 100.000 años y su origen se ubicaría en África. Y en ese es lo que se basa justamente Stringer, para decir que fue Sapiens quien salió de África y colonizó todo el resto del mundo por algún tipo de supremacía. Las críticas que le hace Volpov, y los últimos 2 modelos que justamente lo que hacen es privilegiar un origen africano de Homo sapiens, pero con un mayor contenido de hibridación entre las diferentes especies en diferentes momentos, o con mayor intensidad en diferentes momentos del árbol filogenético. Y obviamente las evidencias que tenemos hoy en día que justamente avalan este tipo de hibridación entre diferentes especies. La más conocida, quizá la que más conocieron ustedes últimamente, es este tipo de hibridación entre neandertales y sapiens, ¿no? De hecho, bueno, hoy en día hay como estudios genéticos que si quieren ustedes se los pueden hacer para ver si tienen algún tipo de genoma neandertal dando vueltas. Pero también todo depende del lugar donde son. Es probable que quizás lo tengan si tienen un tipo de ancestría europea. Sin embargo, si tienen algún tipo de ancestría asiática, probablemente tengan algún tipo de genoma denisovano. No siempre se da, ¿sí? Es un poco porcentaje de la población, un 5% más o menos de la población, ahí varían, ¿no? Pero también hay un 2, entre un 2 y un 5, dicen que pueden tener este tipo de genoma dando vueltas. Disculpe, profe. Sí. Una pregunta tonta, de puro ignorante. Sí, Sabemos que el hombre moderno es el que comienza a hablar, que antes no hubo lengua. no hay, no. O sea, la evidencia del lenguaje articulado es un poco difícil de demostrar. O sea, en el Homo sapiens, en nosotros, o sea, se dice que habría surgido justamente ya con nuestra especie en sí, a través de varias evidencias. Evidencias anatómicas es el hueso hioides que nosotros tenemos en la garganta, que por la morfología y la posición que habría tenido, habría podido emitir un lenguaje articulado. Después también, en base a todo el repertorio tecnológico y la sistematización tecnológica que hay, sumado al arte que lo acompaña, se cree que habría habido algún tipo de transmisión cultural para eso, y donde el lenguaje habría tenido justamente un papel fundamental para que eso se pudiera transmitir. Ahora bien, en las especies anteriores, por ejemplo, en Neandertal, se cree que podrían haber tenido algún tipo de lenguaje articulado. También se basan en la posición del hioides, en la morfología que tienen los oídos, en el tipo de... no me acuerdo cómo se dice, circunvalación, no me acuerdo bien cómo se le dice. El cráneo por dentro tiene una especie de impronta de las arterias, ¿sí? Y en base a las revoluciones que da cada una de esas improntas se puede estimar qué tan complejo era realmente el cableado cerebral, por así decirlo, que tenían, y a ver si podían haber tenido algún tipo de lenguaje o no. También tienen un tipo de industria bastante avanzada, con lo cual se cree que habría habido algún tipo de transmisión cultural y podría haber estado acompañada de un lenguaje articulado. En las otras especies es todavía más controversial, porque el registro artefactual es menor, el registro anatómico también es muy fragmentario y es menor, con lo cual es un poco más difícil de saber. Hay algunos que sostienen que sí, que podría haber habido algún tipo de lenguaje, pero realmente no es del todo muy sólido la evidencia que se tiene. Muchas gracias. No, de nada. Yo tengo una... perdón. No, está bien. Sí. Bueno, tengo una duda, y es que no entiendo, no sé en realidad,
¿qué es lo que hace que el Homo erectus no sea Homo ergaster? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál fue el cambio, digamos? ¿Por qué dicen que es distinto? Una de las cosas en las que se basan es, hay un par de diferencias anatómicas que las habíamos visto en la clase pasada, pero son muy sutiles, pero básicamente se basan en el registro artefactual. Resulta que hay una línea divisoria que se llama línea de Moebius, o de Mobius me parece que le dicen, que cruza básicamente así en diagonal, ¿sí? Y que divide el registro artefactual, en donde de este lado se encuentran Homo erectus con un registro artefactual de industria oldubayense, o sea, básicamente estos núcleos bien toscos en donde se podían extraer lascas, que fueron una de las primeras industrias que se encontraron en África. Y en cambio al ergaster se lo asocia básicamente con una industria achelense, que son estas hachas de mano bien formatizadas. Entonces se cree que habría salido primero Homo ergaster antes de que se diera este tipo de industria achelense en África, habría llegado a Asia y se habría especializado en Homo erectus. Antes lo que se decía era que Homo erectus era el que había salido de África y habría llegado a Asia. Pero después, cuando se encontraron este tipo de asociaciones artefactuales entre Homo ergaster y el achelense, y esta línea divisoria en donde no hay achelense de este lado, sino básicamente lo que hay es oldubayense, se dice que no, que bueno, que ergaster es una especie propia de África con su industria achelense y que erectus es una especie que se desarrolló en Asia y que habría migrado en su momento con este tipo de industria oldubayense y se habría ya especializado en Asia. O sea, es un tipo de división que en un momento generó mucho conflicto porque antes a ergaster se le decía directamente erectus y eran todos erectus, hasta que realmente empezó a haber un registro de ergaster un poco más numeroso en lo que es África, con un par de estas diferencias anatómicas en relación a erectus. Entonces, bueno, directamente decidieron separarlos. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Pero también, o sea, hoy en día ya se habla así, pero también, ¿te acordás que la clase pasada habíamos visto esto del árbol filogenético en sentido amplio y en sentido estricto? Realmente si consideramos la mayor cantidad de especies que pueden existir en nuestra historia evolutiva, lo vamos a definir como dos especies distintas. Ahora, si somos un poco cautos y los queremos reducir la cantidad de especies, quizás te encontrás con unos árboles filogenéticos que lo traten como una sola. Pero hoy en día ya casi como que hay un consenso de que son dos especies distintas, ergaster y erectus como una especie de especialización propia de Asia. Claro, sí, sí. Gracias. No, de nada. ¿Quién más quería preguntar algo? Sí, no me quedó claro del modelo multirregional cómo surge el Homo sapiens. ¿Es un proceso evolutivo de todos los demás homínidos en cada región? Sí. Ah, o sea, eso explica la variabilidad en el presente. Exacto. Listo. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el modelo de asimilación y el de hibridación? A ver. No entendí. Bien, tenemos estas dos, ¿sí? Básicamente, o sea, uno, en la hibridación, vendría a ser el modelo de EVA 2.0, por así decirlo, y el de asimilación en multirregional 2.0, ¿sí? El modelo de EVA lo que propone es que, el modelo de hibridación lo que propone es que hubo un sapiens que se originó, la especie sapiens se originó en África, ¿sí? Pero mientras que estaba en África, también hay otras especies que estaban ahí dando vueltas en África, con lo cual tuvieron un tipo de intercambio genético entre ellos, ¿sí? Pero las otras especies quedaron truncas, no condujeron a nada. Pero Sapiens carga con ese acervo genético ya de las otras especies que convivieron en África. Sale de África, se establece en diferentes lugares y hay flujo génico también con las poblaciones que habitaban en esos otros lugares.
Bien, eso es hibridación. El de asimilación lo que dice es que también hay un origen africano de Sapiens, ¿sí? Pero que la contribución genética entre las diferentes especies fue todavía mucho mayor. O sea, si te fijas básicamente en lo que son las flechitas, ¿sí? Vos ves que hay, o sea, las flechitas justamente lo que marcan es un flujo génico, ¿sí? Lo que tenemos es un flujo génico constante entre todas las especies a lo largo de todos los, en todos los, ¿cómo se llama? En todos los continentes. Hasta que en cada uno de esos continentes por separado surgió Homo sapiens como especie. Hubo un Homo que salió de África, en donde siempre se mantuvo algún tipo de flujo génico con las diferentes especies, y cuando se asentó en los diferentes lugares del mundo, ponerle que cada uno de estos sea un continente diferente, siempre mantuvo un significativo flujo génico entre ellos. En cambio, en el modelo de hibridación, si bien hubo intercambio genético, hibridación entre las diferentes especies ya arcaicas, el que salió de África y se asentó en diferentes lugares fue Sapiens. O sea, por eso sería un modelo de EVA en donde aceptan el flujo génico, básicamente, porque Stringer dice que no había flujo génico, ¿sí? Este lo acepta. Y el de asimilación, en donde se le da un mayor peso a la contribución africana, ¿sí? Por esta cuestión de intercambio genético ya desde antaño, ¿sí? Y luego cuando se empiezan a sentar en los diferentes lugares, bueno, van evolucionando hacia Sapiens y sigue habiendo flujo génico entre todas las especies, básicamente. Entre todos Sapiens, perdón, sí. Claro, o sea, en el modelo de asimilación también supone que el resto de homos, de homínidos, también terminan evolucionando en Sapiens. Sí, sí, al igual que Wolkoff. Claro. Sapiens surge en diferentes lugares del mundo Sí. de forma paralela. No es que Listo. salió de África, el que salió de África fue un homínido. Claro. Ya. Y evolucionó de forma paralela en diferentes lugares. El de hibridación no, el que salió de África fue Sapiens. Claro. Y siempre hubo hibridación. Los dos asumen que hubo un flujo génico significativo entre todas las especies. Listo. Simplemente Buenísimo, es gracias. quién o no salió de África y dónde es que surgió Claro. Sapiens. Listo, gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Fue re veloz, re veloz. Me asombra hasta a mí. Esta clase siempre suele ser corta, pero realmente me asombra. Entonces, profe, ¿le hago una pregunta? Sí. Entonces se puede decir, digo, en función de lo que explicó de la encefalización, que el consumo de carne, es decir, de una dieta omnívora, mejor dicho, no solo de carne, la reducción del tubo digestivo y demás, es lo que posibilitó el desarrollo del cerebro, ¿no? Sí. En resumidas cuentas, sí. Sí, y otra pregunta, con respecto a las otras especies, por ejemplo, el Paranthropus, ¿no? Era el otro, el que era más especializado en la molienda de frutos secos y demás. Sí. El que no haya evolucionado, que haya quedado trunca, Sí. ¿tiene que ver con justamente con la dieta o no tiene nada que ver? Puede ser que tenga que ver. Puede ser que tenga que ver. En donde es una especie que no parece, a ver, son hipótesis, ¿no? Que se haya quedado trunca. Imagínate que hoy en día cuando se habla de árboles filogenéticos, no es que es un árbol perfecto en donde tenemos un ancestro común, donde sale una ramita y se va bifurcando, sino que básicamente son como líneas, ¿sí? Que no se sabe bien quién dio terminando dando origen a quién. Entre los Homo hay una especie de dirección y a través del análisis molecular que hoy en día se hace, se sabe que hubo esta hibridación entre las especies en donde terminaron en Homo sapiens como se conoce hoy en día. La Paranthropus se dice que es una línea parafilética, o sea, que no dio origen al menos a nuestra especie. No quiere decir que no haya evolucionado en otro tipo de especie en particular, ¿sí? Pero al menos a nosotros no nos dio ningún tipo de origen. Y puede ser que eso tenga que ver justamente con el tipo de alimentación que tenían, en donde como eran tan hiperespecializados
en el consumo de semillas y de vegetales, y al no haber incorporado la carne, justamente, o no haber incorporado la carne de una manera significativa, como lo hizo el género Homo, no hizo que los cerebros crecieran, que tuvieran este desarrollo cognitivo tan particular que tiene la especie Homo desde Homo habilis ya en adelante, y que nos dio origen básicamente a nosotros. También, otra cosa, tengan en cuenta que esta superespecialización ante los cambios climáticos que se empezaban a dar, ¿no? Y, al cambiar la vegetación y quizás al disminuir la cantidad de alimentos con los cuales consumían, eso también puede llevar, ¿no?, a la extinción como especie. ¿Bien? Esa ultra especialización, por otro lado, te genera eso, que si te cambia en el ambiente lo que vos comías, y bueno, justamente Homo sapiens, al ser más generalista, al ser omnívoro, solamente incorporaba la carne, porque tenía un montón de otras cosas para incorporar. Claro, sí, sí, sí. No es que solamente es por el hecho de comer carne o no, sino por generalista y además el ambiente. Sí, Sí, sí. Uh-huh. Otra pregunta, porque ahí en el teórico el profesor había explicado justamente que, digamos, que no se podía hacer como un encadenamiento, ¿no?, de esta especie derivó en esta, en aquella o lo otro. Esto que vimos hoy de la descendencia y demás, de la evolución, perdón, es para el género Homo, nada más. Sí. Esto que vimos hoy, ¿no? Sí. Sí, todo lo que vimos hoy son los últimos Homo que nos antecedieron a nosotros, básicamente, que tuvieron algún tipo de relación con el Homo sapiens, en el árbol evolutivo. Imagínate que ya arrancamos con antecesor, que ya estamos hablando de 800.000 años. O sea, los que vimos claro, claro, no llegamos a esta parte, en el último teórico no llegamos. Ah, ok, claro. Claro, del Paranthropus, de los Ardipithecus, pero justamente lo que había dicho era que como que no es que se puede decir que este derivó en este, en aquel, digamos, como siguiendo una línea evolutiva recta, ¿no? No. Es justamente sí. Al revés, más tipo mosaico, como explicaba recién. Sí, tal cual. Bien. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir pantalla. Ahí va. ¿Alguien tiene algún tipo de otra pregunta que no sea, aunque sea de la unidad de hoy? ¿Alguna duda que les haya quedado flotando de unidades anteriores, de clases anteriores? ¿Algo que quieran charlar, comentar? Si querés dejar de grabar, Barbie. Dale.